La carrera femenina de 5.000 metros en el Portland Track Festival no comenzó como una batalla explosiva, sino como un ejercicio de control estratégico, donde cada atleta parecía más preocupada por la economía de energía que por imponer autoridad desde el inicio. El recuerdo del récord del meeting, establecido por Sifan Hassan el año anterior en 14:43, flotaba sobre la pista, pero el ritmo real desde los primeros compases dejó claro que nadie estaba dispuesto a suicidarse persiguiendo esa marca desde el disparo inicial. La presencia de luces de ritmo configuradas en dos referencias clave, 14:50 como estándar mundial y 15:05 como estándar estadounidense, ofrecía un marco táctico muy concreto. Sin embargo, el grupo principal decidió mantenerse ligeramente por detrás de la referencia más agresiva, situándose en una proyección cercana a 15 minutos planos. El primer kilómetro en 3:00 confirmó esa intención. No era una carrera lanzada al límite, sino una construcción progresiva con margen para un cambio decisivo en los últimos 3 giros. Desde el punto de vista estructural, la figura de la liebre permitió una distribución ordenada del pelotón, pero también generó un pequeño vacío entre la punta y el grupo perseguidor. Ella Donaghue asumió la responsabilidad de proteger la posición delantera, no para romper el ritmo, sino para impedir que la carrera se fragmentara antes de tiempo. A su espalda, Courtney Frerichs se mantuvo paciente, consciente de que en un 5.000 de estas características, la clave no es liderar temprano, sino llegar con reservas a los últimos 800 metros. El aspecto más interesante del primer bloque fue la tensión contenida. No había ataques, pero sí movimientos laterales constantes, buscando mejor ubicación en la cuerda. Cada metro extra corrido en la calle, 2, supone un coste acumulativo, y varias atletas estuvieron corriendo medio carril abiertas durante múltiples vueltas, lo que equivale a varios metros adicionales por giro. En una prueba de 12 vueltas y media, esa ineficiencia puede transformarse en segundos perdidos en el tramo decisivo. El paso por 1.600 metros, en 4:50, reafirmó el carácter conservador de la prueba. No era un intento serio de bajar de 15 minutos todavía, era una fase de observación. Las atletas sabían que un 5.000 moderno de alto nivel rara vez se decide por desgaste constante desde el inicio. Cada vez más se resuelve por cambios de ritmo progresivos, y un último kilómetro cercano a ritmo de 3.000. El grupo permanecía compacto, sin estirarse en fila india. Esa compacidad es una señal clara de que el ritmo no está siendo selectivo. Cuando el pelotón se mantiene agrupado más allá del ecuador, el desenlace suele depender de quién se atreva a asumir riesgo antes que las demás. La ausencia de una atleta imponiendo 14:40 desde el primer kilómetro convertía la carrera en un laboratorio táctico. Otro elemento clave fue el contexto emocional. Competir bajo luces nocturnas con público cercano produce una atmósfera que favorece los cambios súbitos. El sonido del estadio aumenta la percepción de velocidad y muchas veces acelera decisiones. Sin embargo, durante más de la mitad de la prueba, nadie quiso ser la primera en encender la mecha. En términos fisiológicos, el ritmo de 72 a 74 segundos por vuelta en los primeros tramos representa un esfuerzo controlado dentro del umbral alto aeróbico para atletas con marcas cercanas a 15 minutos. Esto significa que todas estaban acumulando fatiga, pero sin entrar aún en deuda significativa de lactato. Esa gestión energética fue deliberada. La carrera hasta el paso, por 3.000 metros en 9:47, evidenció que la verdadera competición no estaba siendo contra el reloj, sino entre ellas. Se trataba de una lucha por posicionamiento y por conservar la mayor capacidad de cambio posible. Cuando el pelotón llega tan unido a falta de 3 vueltas, la dinámica cambia por completo, porque el riesgo ya no es quedarse sin energía, sino reaccionar tarde. El planteamiento inicial dejó claro que el desenlace dependería de una aceleración sostenida, más que de un sprint puro. Las atletas con perfil de resistencia prolongada tenían ventaja potencial si alguien convertía el último kilómetro en un esfuerzo continuo descendente. Y precisamente, ese escenario comenzaba a dibujarse mientras el grupo seguía compacto, pero inquieto. Hasta ese punto,
La carrera era una partida de ajedrez sin sacrificios. Pero la estructura misma del ritmo anunciaba que quien decidiera romper la inercia tendría espacio para generar diferencia, porque ninguna estaba aún en zona roja. Todo estaba preparado para que el cambio no fuera explosivo, sino progresivo y devastador. Aquí termina la primera parte del análisis detallado. En la segunda parte, examinaremos el momento exacto del quiebre táctico y cómo la aceleración transformó un pelotón compacto en una persecución fragmentada. El punto de inflexión llegó justo después del paso, por 3.200 metros, cuando la carrera dejó de ser una espera colectiva y se convirtió en una prueba de valentía. Hasta ese momento, el grupo había aceptado el ritmo impuesto sin cuestionarlo, pero el estancamiento en torno a parciales de 74 segundos empezaba a favorecer a las atletas, con mejor cambio final. Era el instante perfecto para alterar la ecuación. Fue entonces cuando Caitlin Tuohy decidió asumir el riesgo. No fue un ataque violento de 300 metros, fue algo más inteligente y más cruel. Aceleró de forma progresiva, bajando el parcial a 72 segundos y manteniendo la presión constante. Esa diferencia de apenas 2 segundos por vuelta parece mínima en términos absolutos, pero fisiológicamente representa un salto significativo en consumo de oxígeno y acumulación de lactato. El primer efecto del cambio no fue una ruptura inmediata, sino una elongación del grupo. Algunas atletas intentaron responder, pero la reacción fue tardía. En pruebas de fondo en pista, la duda de 2 o 3 segundos puede convertirse en 5 metros de distancia, y 5 metros en la recta opuesta ya obligan a un esfuerzo adicional para cerrar el hueco. Tuohy no miró atrás. Tras el 72, llegó un 71 y luego un 70. Esa progresión descendente es el detalle táctico más importante de toda la carrera. No se trató de un solo giro rápido, sino de una construcción acelerada que obligó a cada perseguidora a decidir si entraba en zona roja demasiado pronto o aceptaba perder contacto. Esa es la esencia del ataque de resistencia larga. No es un sprint, es una asfixia gradual. Mientras tanto, Ella Donoghue intentaba reorganizar la persecución, pero el daño ya estaba hecho. El grupo que durante más de 3 kilómetros había corrido compacto comenzó a fragmentarse en pequeños bloques. Courtney Frerichs asumió la responsabilidad de tirar del segundo grupo, pero la diferencia crecía metro a metro. Desde el punto de vista biomecánico, la zancada de Tuohy mantenía eficiencia incluso con el incremento de velocidad. No había rigidez visible en hombros, ni descomposición técnica. Eso indica que la aceleración no fue impulsiva, sino planificada. Cuando una atleta puede bajar de 72 a 70 segundos, sin alterar su patrón mecánico, significa que estaba corriendo por debajo de su límite real durante la primera mitad. El efecto psicológico fue aún más devastador que el fisiológico. Las perseguidoras no solo estaban corriendo más rápido, estaban persiguiendo a alguien que parecía fortalecerse con cada vuelta. Esa percepción erosiona la confianza. Cuando el liderazgo transmite control, la resistencia mental del grupo disminuye. A falta de 2 vueltas, la brecha ya era clara. No se trataba de 1 metro o 2, eran 15 o 20 metros sobre atletas con credenciales internacionales. En términos estratégicos, eso significa que el intento de respuesta debía ser inmediato y coordinado, pero nunca llegó esa cooperación. Cada una estaba concentrada en su propia supervivencia competitiva. El paso por la campana confirmó que la victoria ya no dependía de un sprint final, sino de mantener la cadencia. Las luces de 15:05 quedaban por detrás, y el reloj proyectaba una marca cercana al récord personal de Tuohy. Aquí aparece otro elemento crucial. Cuando el objetivo pasa de ganar a ganar con marca, la motivación se multiplica. El último 600 fue sostenido alrededor de ritmo equivalente a 4:40 en 1.600 metros. Ese dato contextualiza la magnitud del cierre. No fue simplemente el mejor remate del grupo, fue un cierre a ritmo de medio fondo, dentro de una prueba de 5.000 metros. Esa capacidad híbrida entre resistencia prolongada
y velocidad final es lo que rompió la carrera el grupo perseguidor. Mientras tanto, entró en dinámica de lucha por posiciones secundarias. Cuando la atención cambia de la victoria al podio, el enfoque colectivo se desintegra. La ausencia de una respuesta coordinada permitió que la ventaja se consolidara sin amenaza real. Lo más relevante es que el ataque no buscó sorprender con violencia, sino desgastar con constancia. Esa diferencia conceptual separa una aceleración emocional de una ejecución estratégica. Tuohy eligió el momento exacto, cuando todas estaban todavía en control aeróbico alto, pero no preparadas para sostener un descenso continuo de parciales. La carrera, que durante 3 kilómetros fue un estudio de paciencia, se convirtió en una exhibición individual. La transición fue tan limpia que muchas rivales parecieron más sorprendidas que derrotadas. En fondo de pista, la sorpresa es letal, porque no deja margen para recalibrar el esfuerzo. Al entrar en la última recta, la diferencia ya era estructural, no circunstancial. No era cuestión de metros recuperables, sino de un dominio energético completo. La atleta que había esperado el momento correcto había transformado una prueba colectiva en una declaración personal de jerarquía. Aquí termina la segunda parte. En la tercera, analizaremos el significado competitivo del resultado, el impacto en el panorama estadounidense y la dimensión táctica que deja esta carrera como referencia para futuros 5000 de alto nivel. El tramo final no fue simplemente una confirmación de superioridad, sino una validación estratégica de todo lo que se construyó desde el kilómetro 3. Cuando Caitlin Tuohy entró en la última recta, ya no corría contra el grupo sino contra el reloj y contra su propio techo competitivo. La diferencia visual era contundente. No había persecución organizada, solo una lucha fragmentada, detrás por posiciones secundarias. La marca cercana a 15:04 tiene una lectura más profunda que el simple tiempo. Significa que el primer bloque controlado no fue una limitación, sino una inversión energética. Durante más de la mitad de la carrera, el gasto metabólico estuvo regulado, permitiendo que el último kilómetro se transformara en una extensión de ritmo de 3000 metros. Esa capacidad de cerrar en 72, 71, 70 dentro de un 5000 indica una combinación poco común de resistencia aeróbica sólida y velocidad específica de medio fondo. Desde el punto de vista competitivo en el contexto estadounidense, esta actuación redefine jerarquías. Atletas consolidadas como Courtney Frerichs y corredoras con experiencia internacional no fueron derrotadas por un sprint explosivo, sino por una progresión sostenida que las dejó sin margen de reacción. Eso es especialmente relevante, porque en campeonatos nacionales el patrón suele repetirse: ritmo conservador y definición en el último kilómetro. El análisis del segundo grupo revela otro detalle táctico clave. Ella Donaghue intentó estabilizar el daño, pero cuando una atleta impone cambios decrecientes de manera continua, el grupo necesita cooperación inmediata para neutralizar el hueco. Aquí no hubo colaboración estratégica. Cada corredora evaluó su propia energía, y eso favoreció a quien ya estaba escapada. La lección más clara es que el momento del ataque fue elegido con precisión quirúrgica. No ocurrió cuando el pelotón estaba fresco, ni cuando todas estaban ya al límite. Se produjo exactamente en la franja, donde la fatiga acumulada empieza a sentirse, pero todavía no se ha activado la respuesta anaeróbica máxima. Esa ventana es extremadamente estrecha y requiere lectura de carrera además de confianza. En términos biomecánicos, el cierre mostró estabilidad técnica. No hubo balanceo excesivo de brazos, ni pérdida de longitud de zancada, lo que sugiere que el esfuerzo estaba dentro de parámetros controlados. En alto rendimiento, mantener economía mecánica bajo aceleración es uno de los indicadores más fiables de superioridad estructural. También es importante considerar el factor psicológico. Cuando una atleta rompe el grupo sin mirar atrás, envía un mensaje inmediato. La percepción de inevitabilidad reduce la agresividad de las perseguidoras. En carreras de fondo, la mente reacciona a señales visuales, tanto como a sensaciones internas. Ver crecer la brecha de manera constante tiene un impacto que no se puede cuantificar solo en segundos,
El contexto del Portland Track Festival añade otra capa. Competir en un ambiente nocturno con luces de ritmo visibles crea referencias claras. Superar esas luces en el tramo final no solo es simbólico, sino táctico. Indica que la atleta ha pasado de seguir un estándar a imponer el suyo propio. La transición de perseguir 15:05 a eclipsarlo visualmente consolidó la narrativa de dominio a nivel estratégico. Esta carrera ofrece un modelo reproducible. Primera fase de control, sin entrar en picos de lactato. Segunda fase de aceleración progresiva, con descensos de 2 segundos por vuelta. Tercera fase de mantenimiento a ritmo elevado, sin necesidad de sprint final violento. Es un esquema ideal para campeonatos, donde la victoria pesa más que el récord. El aspecto más contundente es que no se trató de destruir a la corredora con mejor remate en un sprint de 200 metros, sino de neutralizar cualquier final rápido antes de que pudiera activarse. Al elevar el ritmo desde 3 vueltas para el final, el cierre se convirtió en una extensión del cambio, no en una fase separada. Eso anuló la ventaja de posibles especialistas en últimos 400 explosivos. En síntesis, el 5000 no se decidió por talento bruto, sino por gestión de carrera. La atleta que leyó mejor el ritmo colectivo y entendió cuándo el grupo estaba vulnerable, transformó una competencia equilibrada en una demostración individual. El resultado no fue producto de un error ajeno, sino de una ejecución impecable. Esta prueba deja una conclusión clara para el panorama del fondo femenino estadounidense. El nuevo estándar competitivo no será simplemente resistir hasta la campana, sino tener la capacidad de imponer un kilómetro final progresivo por debajo de 2:55, sin descomposición técnica. Quien no pueda sostener esa dinámica, quedará expuesta. La carrera comenzó como un ejercicio de paciencia colectiva y terminó como una declaración de autoridad. No fue una victoria circunstancial, sino estructural. Cuando el ritmo dejó de ser cómodo y se convirtió en selectivo, solo una atleta estaba preparada para convertir la tensión acumulada en dominio absoluto.